Siguiente ejemplo, número 34. Y este se llamará herencia. Corresponde a la programación orientada a objetos. Diré, ¿qué es herencia? Podríamos considerarlo de una manera bastante simple en que como seres humanos nosotros podemos heredar de nuestros familiares, por ejemplo, padres, diferentes tipos de elementos, como puede ser, por ejemplo, propiedades o características físicas como la altura, color de ojos y demás. Entonces, en la programación orientada a objetos tenemos este pilar y se llama herencia. Entonces podemos decir o considerar que la herencia es la capacidad de poder adquirir de otros objetos sus propiedades. Muy bien, yo acabo de construir la clase Manuel y solamente tendré al método main. Por tal motivo, voy a crear otras clases. Voy a añadir la clase comer. Quito el comentario y ya está. Acá voy a tratar de hacer algo bastante simple y decir, voy a crear al constructor de la clase. Eso lo hago simplemente con presionar control más la barra espaciadora. Y la primera opción que me dice es generar el constructor, que se llama igual que la clase, ¿no? Comer. Entonces a este constructor le voy a colocar un mensaje, o sea, un system out. Y voy a decir, soy el constructor de la clase comer. Con ello sabremos desde dónde está viniendo. De igual manera, quiero otra clase. Voy a añadir una nueva. Y este lo voy a llamar hot party. También quitaré comentarios. Y de nuevo, voy a crear un constructor para esta clase. También con un único mensaje que dirá, soy el constructor de la clase hotbar. Y creo que es la primera ocasión que utilizo tantas clases, pero me hace falta una. Así que añadiré la siguiente. Y la voy a llamar Tuna. Perdón, recuerden que debe de iniciar con mayúscula. De igual manera, a este le voy a crear otro constructor. Y tendrá el mismo mensaje de indicar que es el constructor de la clase Tuna. ¿Por qué estoy utilizando constructores? Recuerden que tenemos una regla con respecto a los constructores y es que los constructores se inicializan toda vez se manipule la clase. Así que puedo hacer eso. Pero voy a venir a la clase Manuel, que es el que tiene main. Y voy a decir, yo considero que es necesario manipular otra clase. En el momento voy a decir que necesito la clase comer.
Entonces, ¿cómo puedo acceder a otra clase? A través de una instancia. Yo voy a decir comer, que recuerden es el tipo, y el nombre de mi variable se va a llamar instancia. Lo voy a llenar con la palabra new, comer, punto y coma. Entonces, si yo ejecuto esta clase, tengo acá, me va a decir la información que tiene la clase comer. Y dice que tiene un constructor que pertenece a la clase comer. Todo esto ya lo conocemos. Pero acá sí ya debo como defender esta parte de el new. New es una palabra reservada que me permite acceder a otra clase como un elemento de objeto, que al momento que yo creo o coloco la palabra new, lo que le estoy haciendo es construyendo en memoria a otro objeto. Y el objeto es la clase comer. ¿Qué pasa con esto? Que cuando esto se deje de utilizar o de manipular, hay alguien en Java que se llama el recolector de basura o garbage collector. El garbage collector se encarga de estar revisando cada cierto tiempo si hay algo, en este caso un objeto, que ya no se utiliza. Entonces, él destruye esa memoria. Hay que recordar que Java está construido para la finalidad de una memoria muy corta, entonces él tiene que estarse reevaluando con respecto a el uso de su propia memoria o de la memoria que esté utilizando, porque al final es una memoria RAM. Y esto pasa al heap de todo nuestro sistema. Entonces, de aquí en adelante, si yo digo new, recuerden, es también añadir al garbage collector, porque ya estoy colocando o manipulando a un objeto. Mi objeto en este momento es la clase comer. Y como vimos, pues ya se creó. O el objeto comer, pues ya nos mostró su contenido, que en el caso es un constructor. Esto en sí, de manera directa, no es herencia. Aquí estoy manipulando desde la clase Manuel a la clase comer. Pero decíamos, herencia es la capacidad de poder obtener elementos que no están nativos o son de origen en la misma clase. ¿Y cómo puedo hacer eso? Para poder añadir un objeto, se escribe la palabra reservada extends y el nombre de la clase que se desea manipular, que en mi caso es PodPad. Entonces ya hemos conocido que el momento para poder crear una clase, nosotros colocamos ya sea public, pero tenemos la obligación de colocar la clase, la palabra reservada class más el nombre de la clase. Y ahora la herencia es más que añadirle a una clase otra clase. Una regla de la herencia es que no se permite herencias múltiples. ¿Cómo así? O sea, yo no puedo decirle que quiero heredar de la clase PodPy y, por ejemplo, que me queda una es tuna. No puedo. Si se dan cuenta, el sistema me está dando un error. O que yo diga otro extends acá. No. Las herencias son simples.
Así que solo puedo decir que tengo la clase comer del lado izquierdo y la clase potpie del lado derecho. Solo tengo enlace con dos clases o dos objetos. Pero ¿qué pasa? Veamos otra vez desde la clase Manuel. Acá, por ejemplo, lo voy a ejecutar. Voy a dar run y vemos que ahora dice soy el constructor de la clase potpie y soy el constructor de la clase comer. Yo acabo de ejecutar mi clase Manuel, que esta está instanciando a la clase comer, pero la clase comer está heredando de potpie. Y como vemos en pantalla acá en la salida, primero se muestra el constructor de la clase potpie y después se muestra el constructor de la clase comer. Vuelvo a mi clase Manuel y yo estoy instanciando a comer, pero comer está heredando de potpie. Así que lo que podemos denotar es que comer está heredando lo que tiene potpie. ¿Qué es lo que hereda la clase comer? Las propiedades de potpie. ¿Cuál es la propiedad de potpie? El constructor. En este momento y para este ejemplo, solamente el constructor es el contenido de toda mi clase. Por tal motivo, el constructor es una propiedad de la clase potpie que la está heredando la clase comer. Por tal caso, puedo decir, la clase comer no es especialista en potpie, pero tiene todas las propiedades de potpie. Así que al momento que yo llamo a comer, comer automáticamente carga a potpie. A esta acción, a la unión de dos objetos a través de la herencia, hace un cambio y una se llama la subclase y otra se llama la superclase. Entonces la subclase es, queda del lado izquierdo siempre y es la clase comer. La superclase va al lado derecho de la palabra reservada expense y en este caso de ejemplo es potpie. Entonces no necesito acceder a las dos clases desde mi clase manual porque comer está heredando lo que tiene potpie. Pero yo dije de igual manera, solo podemos enlazar a dos clases. Una se vuelve la subclase y otra se vuelve la superclase. ¿Y qué pasa con tuna? ¿Puedo heredar tuna? Sí. Yo puedo decir desde potpie, por ejemplo, que voy a heredar a tuna. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Vuelvo a mi clase manual. Vamos a ejecutarlo. Y podemos ver. Ahora vemos que contamos con tres mensajes. Dice que primero es tuna, porque es la superclase de potpie, luego es potpie, porque es la superclase de comer. Y ahí se muestra. Y acá respetamos la cuestión de una herencia simple. Solamente podemos tener enlace con dos clases a través de la herencia. Entonces, lo que hice fue un enlace directo de cada uno. Por supuesto, tuna es mi última clase, no tengo algo más al que recurrir o no lo necesito según este ejemplo. Y por ello, pues no estoy heredando con nadie más. Potpie está heredando de tuna, quiere decir que ahora potpie tiene todo lo que tiene tuna. Y comer está heredando de potpie, por lo cual significa que está heredando todo lo que tiene tuna y todo lo que tiene potpie. Pero la clase comer nunca sabrá cuál es en sí el contenido propio de potpie y propio de tuna. Voy a hacer una referencia y todo, pero no lo requiere. Él sabe que potpie tiene algo y él lo está heredando.
pero él no entiende y no va a averiguar por qué o si hay algún motivo por el cual Podpay está heredando de otros. No es de ningún interés directo. Así que ahora podemos entender que sería una instancia, el por qué, recordar un poco sobre el garbage collector y esta parte es la herencia. Insisto, nosotros podemos heredar las propiedades de otro objeto.